El río de las almas malditas. En lo profundo de la sierra, en un pequeño pueblo olvidado de México, existía un río que todos temían cruzar después del atardecer. Lo llamaban el río de las almas, porque para llegar a ciertos lugares, la milpa, el panteón, las rancherías lejanas y el viejo santuario en la montaña, era necesario atravesarlo, y no todos regresaban. Los ancianos decían que el río tenía memoria. Hace más de 100 años, cuando el pueblo apenas era un puñado de casas de adobe, vivía una curandera llamada Jacinta. Sanaba con hierbas, limpiaba con huevo y rezaba con veladoras blancas. Pero una sequía terrible cayó sobre la región. Las cosechas murieron. El ganado cayó flaco sobre la tierra seca. El miedo convirtió a los vecinos en bestias. Acusaron a Jacinta de haber embrujado el agua. La arrastraron hasta la orilla del río y entre insultos y escupitajos la obligaron a arrodillarse. Antes de que la corriente la tragara, ella levantó el rostro y sus ojos parecían reflejar la tormenta que no llegaba. No será el agua la que los mate, serán sus propias palabras, susurró. Que el río reclame a quienes maldigan con odio verdadero. Y el cielo, por primera vez en meses, tronó. Desde aquella noche, el río jamás volvió a ser el mismo. El pueblo aprendió a temerle, pero no a respetarlo. Las maldiciones comenzaron a cumplirse. Un hombre que golpeaba a su esposa desapareció tras gritarle que ojalá muriera ahogada. Una mujer que deseó la muerte de su hermana por envidia fue encontrada flotando río abajo, con el rostro congelado en una mueca de terror. Pero el caso que marcó para siempre la leyenda fue el de José. José era arriero, fuerte, incrédulo y testarudo. No creía en cuentos de viejos. Decía que el río solo se llevaba a los borrachos y a los torpes. Una tarde discutió con su hermano Esteban por la herencia de su padre. La rabia fue creciendo como fuego seco. «Eres un malagradecido», gritó Esteban. «Ojalá el río te cobre lo que me debes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Esa noche, José decidió cruzar el río para demostrar que no tenía miedo. La luna llena iluminaba la corriente como una serpiente plateada. El agua estaba tranquila, demasiado tranquila. Al entrar, sintió el frío subirle por las piernas. Dio 3 pasos y escuchó un murmullo. No venía del viento, venía del agua. «Yo sé». Se detuvo. Miró alrededor. No había nadie. Entonces el río comenzó a crecer sin lluvia, sin aviso. El nivel subió hasta su cintura en cuestión de segundos. Intentó regresar, pero el suelo se volvió fangoso, pegajoso. Algo lo sujetó del tobillo. Miró hacia abajo y vio una mano. Luego otra, y otra más. Rostros comenzaron a formarse bajo la superficie. Ojos blancos, bocas abiertas llenas de agua, cabellos flotando como algas. «Tú también fuiste maldecido», susurraron. José gritó, pero el sonido fue tragado por la corriente. Las manos lo arrastraron hacia abajo. El agua se cerró sobre su cabeza, y el río volvió a estar en calma. El pueblo encontró sus guaraches en la orilla al amanecer. Nadie volvió a mencionar su nombre en voz alta, pero lo peor no terminó ahí. Días después, Esteban comenzó a escuchar pasos mojados dentro de su casa por las noches. Un olor a río estancado invadía las habitaciones. Despertaba con marcas de manos húmedas en el pecho. Una madrugada abrió los ojos y vio a su hermano de pie junto a su cama, empapado, con algas enredadas en el cabello, la piel grisácea. «No es el río quien decide», susurró José con una voz que parecía venir de muy lejos. «Son las palabras». Esteban intentó gritar, pero agua comenzó a salir de su boca. Sintió que sus pulmones se llenaban, aunque estaba seco. Tosió desesperado mientras el espectro se desvanecía. A la mañana siguiente, el nivel del río había subido sin explicación. Con los años, los habitantes aprendieron algo terrible. El río no solo se llevaba a los maldecidos,
también a quienes cargaban culpas profundas. El padre Ignacio intentó bendecirlo. Rezó durante horas en la orilla, con agua bendita y crucifijo en mano. El río permaneció inmóvil, hasta que el sacerdote murmuró, en secreto, un pensamiento oscuro que llevaba años escondiendo. El agua se agitó violentamente. Una ola se levantó como un muro y lo arrastró frente a todos. El mensaje fue claro. El río escuchaba incluso lo que no se decía en voz alta. Décadas después, una carretera moderna se construyó cerca del pueblo. La gente comenzó a irse. Las historias se volvieron susurros, hasta que una joven llamada Mariana regresó desde la ciudad para vender la vieja casa de su abuela. No creía en supersticiones. La primera noche, escuchó el río desde su ventana. No era el sonido normal del agua. Era un murmullo constante, como cientos de voces hablando al mismo tiempo. Su abuela le había advertido de niña: «Nunca maldigas con el corazón lleno de odio, mija. El río escucha». Mariana recordaba haber deseado la muerte de alguien años atrás, en un momento de furia. Pensó que era absurdo, pero esa noche soñó que caminaba dentro del río sin ahogarse. Bajo sus pies, cientos de cuerpos flotaban, atrapados en la corriente. Algunos lloraban, otros solo la miraban. Entre ellos estaba José y Jacinta y muchos más que no conocía. «Aún no es tu turno», le dijeron, «pero el río ya sabe tu nombre». Despertó empapada, aunque la habitación estaba seca. A la mañana siguiente decidió marcharse del pueblo. Empacó sus cosas y condujo hasta el viejo puente de madera que cruzaba el río. El puente crujía, el agua debajo no corría. Giró la llave del auto, pero el motor no respondió. El río comenzó a elevarse lentamente, sin lluvia, sin viento, y entonces lo entendió. No bastaba con no creer. Las palabras, incluso las dichas años atrás, tenían peso. Mariana bajó del auto y cayó de rodillas frente a la corriente. «Perdón», susurró con lágrimas en los ojos. No sabía lo que decía. El río permaneció inmóvil unos segundos eternos. Luego descendió. El motor del auto encendió. Mariana cruzó el puente sin mirar atrás y jamás volvió. Hoy el pueblo casi está vacío. El río sigue ahí, tranquilo durante el día, oscuro al caer la noche. Los pocos habitantes que quedan enseñan a sus hijos algo muy simple. Las palabras son semillas. Si siembras odio, cosecharás agua. Y cuando el viento sopla desde la sierra y el río comienza a sonar más fuerte de lo normal, algunos aseguran que pueden ver manos formándose bajo la superficie. Esperando, porque el río de las almas malditas no busca venganza. Busca equilibrio, y tarde o temprano, todos cruzamos algún río.